trabajar con los criterios de semejanza de triángulos, los cuales son muy importantes para poder saber cómo identificar precisamente cuando dos figuras son semejantes en el caso de los triángulos. Anteriormente en otro video ya trabajamos lo que son la semejanza como tal, pero en este caso nos vamos a concentrar en lo que son los triángulos. Los criterios de semejanza son tres. El primero establece que dos triángulos pueden ser semejantes cuando sus tres ángulos son exactamente iguales. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos dos triángulos que aparentemente tienen la misma forma, pero ¿cómo estar 100% seguros de que estos dos son semejantes? Si comparamos sus ángulos, encontraremos que el ángulo del vértice C mide 50 grados, al igual que en este mide 50 grados. En el vértice B mide 40 grados y en el otro también mide 40 grados. Y en el tercero, que es el vértice A, podemos observar que es un ángulo de 90 grados, porque es un ángulo recto, ¿sí? Esto quiere decir entonces que estos dos triángulos son triángulos rectángulos. Pero al saber que sus tres ángulos son exactamente iguales, miden lo mismo, podemos determinar que estos dos triángulos son semejantes. Esto querría decir entonces que el triángulo que tenemos aquí es exactamente semejante con este. El símbolo de semejanza es como una especie de igual con una pequeña marca en la parte de arriba. Y esto establece que estas dos figuras son semejantes. Ahora, hablamos de que había criterios. Entonces, aquí se aplicaría el primer criterio de semejanza, el cual el primer criterio es precisamente ángulo, ángulo, ángulo. Y así se establece el primer criterio de semejanza. Quiere decir que cuando tengo dos triángulos, los cuales sus tres ángulos son iguales, forzosamente van a ser triángulos semejantes, porque no habría modo de obtener otros dos triángulos que tuvieran los mismos ángulos y que no sean semejantes. El segundo criterio de semejanza de triángulos es el siguiente. Tenemos este par de triángulos. Ahora los datos que conocemos es un lado, un ángulo y el otro lado, que en este caso es la base. Si los comparamos los dos, sabemos que más o menos tienen la misma forma. Eso ya me da un indicio de que tal vez sí sean triángulos semejantes. Observamos y tenemos un ángulo que es exactamente igual, pero los lados observamos que tienen medidas distintas. Aunque si observamos 12 y 6, aquí representa la mitad. Y lo mismo sucede con 8 y 4. Esto quiere decir entonces que sí maneja una proporcionalidad entre sus lados. Por lo tanto, si nosotros llegamos a encontrar un par de triángulos y nada más conozcamos estos datos de ese triángulo o cualquiera de los otros lados, nos podríamos adelantar y saber que efectivamente son triángulos semejantes, porque el criterio dice lo siguiente: dos triángulos pueden ser semejantes siempre y cuando un ángulo sea exactamente igual y los dos lados que lo conforman sean lados proporcionales. Si observamos, este lado que mide 12 con este que mide 8 conforman el ángulo de 65 grados. Y lo mismo sucede en el otro triángulo. El de 6 con el de 4 conforman el ángulo de 65 grados. Entonces, con esto se cumple lo que es el segundo criterio. Y el segundo criterio también tiene una abreviación que es lado, ángulo, lado. Y este es el segundo criterio. ¿Perfecto? Ahora vamos con el tercero y último criterio, que de hecho es el más sencillo de todos. Y establece precisamente que dos triángulos pueden ser semejantes siempre y cuando sus tres lados tengan proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo tengo dos triángulos los cuales sus lados son proporcionales, yo puedo establecer que esos triángulos son semejantes. ¿A qué me refiero? Si observamos, aquí este lado mide 40 y este lado mide 30. Este lado mide 40 y este lado mide 30. Este mide 60 y este mide 45. Si nosotros analizamos las medidas de los lados, tendríamos que saber que para que exista proporcionalidad tendría que haber una constante, ¿sí? Esa constante la podríamos obtener comparando la medida de los lados. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a comparar el lado AC, que mide 40, con el lado AC de su homólogo, que mide 30. ¿Perfecto? Si nosotros hacemos esta división, ¿sí?, nosotros obtendríamos precisamente 4 tercios, ¿sí?
Si nosotros continuamos haciendo la que sigue, ahora de C a B, que mide 40, entre C a B, que mide 30, también obtenemos 4 tercios. Y por último, si nosotros comparamos 60 entre 45, también obtendremos 4 tercios. Esto quiere decir entonces que existe proporcionalidad dentro de la comparación de nuestros lados. Muy bien, y con esto podemos establecer que efectivamente son semejantes. Por lo tanto, el tercer criterio precisamente se llama lado, lado, lado. Y de este modo obtendríamos los 3 criterios de semejanza de triángulos con los cuales podemos identificar y además saber cuándo sí y cuándo no son semejantes los triángulos. Entonces, recapitulando, tenemos 3 criterios de semejanza de triángulos. El primero, ángulo, ángulo, ángulo. Cuando los 3 ángulos son exactamente iguales en los 2 triángulos, se considera que son semejantes. Número 2, lado, ángulo, lado. Cuando tenemos un ángulo igual y los 2 lados que conforman ese ángulo son proporcionales, se considera que son semejantes. Y por último, y el tercero, lado, 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 que es cuando nosotros comparamos los 3 lados correspondientes con el otro triángulo y obtenemos que sí hay proporcionalidad. Esto quiere decir que también son triángulos semejantes. Espero que con este video te quede un poco más claro lo que son los criterios de semejanza de triángulos y cómo poder identificarlos. Gracias.